reuniones con varios colectivos acá, con algunos colectivos de jóvenes, con otros gremios universitarios y también sociedad civil. Y también nos vamos a ver con un par de organizaciones nacionales con las cuales vamos a aprovechar el tiempo también para conversar. Ya, y bueno, ya que topamos eso, para luego más bien al revés y agotar este tema, ¿usted tiene ya estructurado su movimiento en Loja? ¿Hay gente que lo está acompañando en eso? Sí, sí, claro que sí. Tenemos ya aquí algunos dirigentes que nos acompañan. Hemos venido trabajando discretamente, la verdad, porque cada quien está en lo suyo y tiene que avanzar en sus cosas, ¿no? Pero con mucha fuerza en las diferentes provincias. Tenemos representación ya en 10 provincias, directivas. Hoy día también nos está acompañando una de nuestras directivas de Imbabura. Yo, por supuesto, vine con gente de Guayas. Así que digamos que nos ¿De estamos Loja puede moviendo. darnos nombres de Loja? Sí, claro que sí. Fabián Coronel Ya, es uno de nuestros prestigiosos miembros dentro del movimiento y con él pues también coordinamos algunas cosas acá. Tenemos algunas otras personas que también hoy día las vamos a conocer, que quieren formar parte del movimiento. Y nada, yo creo que es así ya, la política en el Ecuador, ¿no? ya. Uno tiene que recorrer el país, un país hermoso, con sus diferencias marcadas de región a región, de provincia a provincia, y sus matices de culturalidad y de idiosincrasia. Pero creo que el Ecuador tiene que saber construir desde esa diversidad, ¿no? Generalmente ha sido vista más como un obstáculo y como un problema que como una herramienta de construcción de un país diverso y productivo, pero nosotros estamos decididos a cambiar ese estado de cosas y por eso también pues recorremos Ya, el país y tratamos con la gente. ya, ya. Entonces acá lo acompaña Fabián Coronel Romero. Correcto, A veces para no confundir con homónimos, claro. entonces a veces hay que aclarar eso, es saludable. Y eso es uno, pero lo otro también es, supongo que se va a llenar porque usted todavía tiene juventud y tiene experiencia. Entonces son cosas que abonan para la conformación de una organización política. Ahora la pregunta es que ayer mismo la lanzábamos para un movimiento que se ha aprobado acá en Loja. Usted, el suyo todavía es imberbe, ¿no? Es decir, está gestándose su organización. Imberbe, sí. Así me Eh, decía mi mamá de pequeño, oye Imberbe, ven para acá. ya Cuando me ve, ponía un poco altanero. la he escuchado a su Sí, mamá que le decía imberbe yo. claro, claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen para conseguir recursos para armar un movimiento político? Autofinanciamiento. La gente tiene que poner. Nosotros creemos que uno de los grandes males del país ha sido que la política esté entregada al gran capital. Es decir, personas que ya cuentan con fortuna personal, bien habida, por supuesto, legítimamente obtenida, pero que una vez que han consolidado un capital económico muy fuerte, luego se lanzan a la política y eso también tiene sus reflejos o sus reacciones o sus consecuencias en el sistema político, porque en este caso la política es el arte de siempre estar tejiendo algo, tejiendo acuerdos, llevando a cabo diálogos, buscando la manera de coincidir y encontrar consensos con las diferentes personas y colectivos que uno se va encontrando. Pero aquel que ya tiene poder económico puede prescindir pues, de esos factores y puede buscar consciente o inconscientemente imponer sus criterios o sus puntos de vista. Y si bien es cierto eso, inicialmente es muy eficiente porque ayuda a consolidar un proceso rápido, a armar los partidos, inclusive a acceder al poder. En el mediano plazo es un arma de doble filo porque esa inexistencia de consensos en un país diverso, esa inexistencia de un sustrato común de aspiraciones, finalmente termina debilitando los gobiernos y termina dejando los procesos inconclusos. Entonces, lo que nosotros hemos valorado es que, claro, cuando uno no tiene un bolsillo profundo, llevar a cabo estas iniciativas es duro, porque hay que recorrer, porque hay que pedirle a la gente que contribuya, porque uno va de pucho en pucho avanzando, Yeah. pero a partir del momento en que se alcanza un determinado nivel de desarrollo del partido, del movimiento o de consolidación en diferentes provincias con diferentes directivas, todo el asunto se hace mucho más fácil porque, bueno, más fácil, sino más democrático y por ende con más capacidad de poder impactar dentro del sistema político.
Porque no son 2 reales los que se... No son 2 reales. Es mucho dinero, ¿no? Sí, no Y, son 2 reales. claro, es mucho dinero, pero y sobre todo porque ahora, perdóneme, la suspicacia, lo que ocurre es que estamos en tiempos difíciles en donde eh, se el narcotráfico permea todo. Ajá. Entonces hay organizaciones delictivas que podrían estar auspiciando, abonando la gesta de nuevas organizaciones políticas, meterse. Entonces uno, por eso, ayer le decía a un buen amigo, ¿no? Acá un exalcalde que también ya le han aprobado un partido, y ojalá que venga para que nos digan de dónde sacan los recursos, cómo lo hicieron. El actual alcalde también organizó un movimiento de la noche a la mañana, el exalcalde también, y así cada quien tiene sus movimientos políticos y a nosotros ya nos está preocupando. Entonces deben decirlo, ¿de dónde sacan los recursos para el movimiento político? Totalmente. Y déjeme decirle algo, a nosotros nos aprobaron el estatuto en agosto del 2023, o sea que de la noche a la mañana nosotros no somos. Ya lo que hicimos fue llevar a cabo todo un proceso de estatutario, de creación del movimiento, de establecimiento de directivas, de identificación de cuadros. Y una vez que teníamos todos esos papeles listos, los metimos al Consejo Nacional Electoral. Se tomaron unos 2, 3 meses y finalmente en agosto del 2023 nos dieron la resolución donde aprobaban toda la estructura estatutaria del movimiento. Y de allí para adelante nos entregaron una clave para empezar a recoger firmas, que ha sido un proceso tedioso, duro y lento. Ya casi estamos para cumplir el primer año, vamos a pedir una prórroga, obviamente, porque hemos llevado a cabo el proceso de recolección, estamos avanzando en eso, pero toma su tiempo, o sea, efectivamente no son cosas de la noche a la mañana. Por suerte, gracias a Dios, nosotros no le debemos nada a nadie. No tenemos que rendirle cuentas a nadie más que a nuestros propios militantes y por supuesto al pueblo ecuatoriano en general, no en particular, ni tampoco representamos ningún interés corporativo de nadie, de ningún sector. Nos debemos a nuestras ideas, a los 7 principios que le dan forma al movimiento y podemos caminar tranquilos por la calle sabiendo que estamos haciendo las cosas que a veces pueden llegar a ser un poco duras porque efectivamente cuando uno no tiene padrino, ni madrina, ni agnado, ni cognado, pues tiene que buscar la manera de autofinanciarse, que es lo que hacemos nosotros. Pero ahí vamos Muy avanzando, bien, poquito muy a poco, bien. como dice el Claro, lente del agua del coco. quedamos de acuerdo con usted en que esto no es barato, ¿no? No, Armar un movimiento político no es barato, cuesta mucho dinero. Y, por ejemplo, al presidente le acaban de aprobar creo que es movimiento también, sí, ¿no? Es movimiento, no es sí, partido. Es movimiento el del presidente Novoa. sí. A él sí le creo que a él posiblemente no le cueste $1. Pero la gente va a hacer cola para tener carnet, para afiliarse, para que le den un empleo, para cualquier cosa que yo soy de Novoa desde que era chiquito, desde el vientre de mi madre ya soy de Novoa. Entonces, con ese cuento, pues el que está en el poder sí puede ser que todo le salga barato. Así es, así es. Eh, Bueno, sí, ha tenido más circunstancias, un poco más de coyuntura, Más ventajas. más ventaja, tiene dinero, tiene bastante dinero Fíjese, y fíjese que tiene mucho dinero y sin embargo no le costaría nada, porque como ya está en el poder, todo le sí, sale abajo. ¿Qué entonces, tal pero eso? está bien, ¿no? No hay que Sí, sufrir por No, eso. no hay que sufrir por No, eso, está bien. solo es una descripción nada Son más. circunstancias que a veces le pone La la vida, vida sí, a alguien exactamente. y las aprovecha y está bien. Así está bien. Cada quien tiene su historia y a Sí, nosotros la historia nos ha costado subir la montaña un poquito descalzos sí, y con ladera empedrada, pero sí, ahí sí. vamos. No hay para qué cada quien en su mundo, totalmente de acuerdo. No vamos a preocuparnos por eso, cada quien tiene su vocación, además, ¿no? Tiene Totalmente. su trabajo y así lo tiene que desarrollar. El asunto es que, hablando ya del presidente Noboa, aparte de que sus zapatitos han Los dado mucho Prada. que hablar, el tema Esos del informe, tractorcitos Prada. el tema del informe, ¿usted se pondría esos zapatos o no? No, No, no sé. no. Además porque son caros, creo. Son muy caros. A mí no me gusta usar zapatos tan caros. Sí, Los zapatos, mi esposa me critica porque dice que los zapatos más caros que he usado es para jugar fútbol, que es lo que a mí me gusta. sí, Entonces, claro, pero de no, ahí, y lo tengo que decir, pues yo no soy muy omoto, muy chato, muy enano,
y me ganó largo en porte, ¿no? Qué tremendo porte del hombre, que ustedes lo van a ver, Sí, tremenda sí. talla para jugar básquet tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, sí. Tranquilamente Producir una buena elevación. con esa talla. ¿Cuánto estaba midiendo usted? ¿Quién yo? Sí. 1,83. Claro, pues, Sí. 1,80. Ya lo voy a traer aquí al hijo de la exalcaldesa para Para que me haga coteja. para que conversen Para que con me haga él coteja. frente a frente. Porque viene el hijo de la alcaldesa y uno alcanza a ver al cielo ahí. Y está bien, sí, sí me di cuenta, tremenda talla. Y esos zapatos, con esos zapatos más alto todavía, ¿no? Ahí llego siquiera a 1,88, hasta 1,90 puedo alcanzar con esos zapatos. Claro, y encima Pero ¿para caros. qué? ¿Para qué? Eh, Pero en cambio le sirvió para distraernos un poco. sí, Sí, sí nos distrajo, ¿no? sí, sí. Porque somos noveleros, pues. Ya sabemos que... Y no solo es un mal del Ecuador. Yo creo que es un tema de América Latina, ¿no? La La gente... Lazo hizo casi lo mismo con los Sí, zapatitos rojos, ¿no? sí, 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 sí. Se habló mucho tiempo de los zapatos rojos, ahora seguramente se hablará mucho tiempo de los zapatos Prada. Pero eso, claro, da que hablar y hace correr tinta en los periódicos y en las redes también, se comenta mucho. Pero bueno, la forma no puede ser más importante que el fondo, porque los Exacto. países no viven de las formas, sino de los contenidos de las políticas de quienes temporalmente los gobiernan. Y en este caso, yo creo que ese es el tema profundo, ese es el tema de fondo que hay que tratar de delimitar. Ya, y ahí qué podemos extraer de este discurso, algo Bueno, que... yo creo que él expuso su historia y su verdad, que es lo que viene haciendo durante estos 6 meses. A mí me parece que cada vez la información que él da es más cuestionable. Han salido varios portales, informaciones en periódicos y información cruzada de que no necesariamente los datos que dan están contrastados, ni en términos de empleo. La gente no sabe dónde están esos 105.000 empleos que mencionó, que habían crecido como 50.000 en un lapso de 3 meses, respecto no del mundo real, sino de la primera cifra que dio, porque hace como 3 meses dijo que eran 50.000 y después de 3 meses más que eran 100.000, o sea, lo duplicó y bueno, está bien, ¿no? Pero eso hay que identificar en qué área está, en qué región está, cómo se lo vive, cómo impacta, porque supongo que si hay más empleo, pues el Producto Interno Bruto también debe incrementarse y eso es medible y hay bastantes organismos, tanto nacionales como internacionales, que se dedican a eso. Por lo tanto, no es tan sencillo arrojar cifras al mundo hoy en día como para decir, sí, esto es así o esto es así, porque todo es bastante contrastable. Lo mismo con el riesgo país, que se dijo que había bajado como en 1.000 puntos, lo cual no es tan exacto, ya que para empezar, después de las declaraciones que él hizo cuando fue a Estados Unidos, inmediatamente después de ser electo, el riesgo país se disparó y luego ha bajado, pero no ha bajado a los niveles que le ha dicho. Tampoco es tan exacto que los asesinatos y los homicidios hayan disminuido y la delincuencia en general, porque los secuestros y las extorsiones se han incrementado exponencialmente, particularmente en la costa. Entonces vemos que la data que porque él proporcionó fue data, no proporcionó conceptos. Pocos conceptos hubo, aparte del único concepto que él habló, que es el nuevo Ecuador, pero el nuevo Ecuador lo enfocó y él dijo que el nuevo Ecuador era la institucionalidad que se había recuperado. Sí, pero ¿cómo podemos entender la institucionalidad cuando se toman decisiones respecto de una embajada de un país amigo en la que se incursiona por las razones que fuera? Pero no fue una incursión muy institucional, que se diga. Muy diplomática. O cómo podemos entender la institucionalidad cuando existe un enfrentamiento de fondo con la vicepresidenta de la República, que también fue electa por el pueblo ecuatoriano y que ha llevado a tomar unas decisiones Ese tema yo bien te cuestionables, lo ¿no? tenía como un tema adicional y profundo, pero por eso quisiera agotar el anterior, si usted me lo permite, es tan Sí, sí, gentil. sí. Cuando habla del riesgo país que ¿bajó o no? Sí bajó. Ya, pero ¿qué es ese porcentaje o ese Bajó indicador? como 700 puntos. Ya, pero ¿es buen indicador o no? Sí es buen indicador, pero No. él ha contribuido a reducir el riesgo país que él mismo en su momento contribuyó a elevar. Ah, ya. O sea, Porque él lo subió y lo baja. él lo subió y él lo baja, porque Ya. cuando él llega al poder, el riesgo país bajó.
Luego se fue a Estados Unidos y el riesgo país subió. Y luego ahora, con algunas acciones de la consulta popular, del FMI, etcétera, el riesgo país ha vuelto a bajar. Pero ojo, que hoy por hoy... ¿Casi a los niveles que lo encontró o no? No, menores a los niveles que lo encontró. Sí Ya, hay un saldo a favor de él, ya. pero no es pues en los 1000 puntos No, no es sustancial. no, Así, no es en los 1000 puntos que él señala. Entonces, esa retórica, esa narrativa es la que hoy por hoy la gente cuestiona y dice, un ratitito, vísteme bien el muñeco que quiero ver cómo se queda armado. Y por eso pues ya no hay un cheque en blanco como si se percibía hace 3 o 4 meses, pues que prácticamente ya estábamos hablando de una cuestión extraordinaria en términos de apoyo, ¿no? Pero hoy por hoy el asunto es bastante más matizado y creo que está bien, porque nosotros no somos focas para estar aplaudiendo las ejecutorias del poder. Tenemos que mirar las cosas con ojo crítico y tenemos que decir cuándo los temas no se están cumpliendo. Solo así avanza una sociedad. Ya, pero no, en tanto en cuanto se estabilice eso, podríamos despegar. El riesgo país. Sí, exactamente. Mira, el riesgo país, más allá, todo el mundo habla del riesgo país, pero ¿qué es lo que es el riesgo país? Es simplemente un índice. Un índice que dice qué tan bien o qué tan mal está un país y si vale la pena o no vale la pena invertir en ese país. Sobre todo inversión extranjera. Sobre todo inversión extranjera. Entonces, cuando el riesgo país es alto, es como que se le dice a los inversionistas, ojo, te vas a meter ahí, pero es complicado, ¿no? El país está complicado. Sí. Cuando el riesgo del país es bajo, pues entonces las condiciones son un poco más seguras para invertir. Nuestro riesgo país ha sido tradicionalmente alto por una serie de problemas que tenemos en una legislación laboral que es vieja, en un sistema político que es frágil, en una institucionalidad que es débil. Entonces, eso hace que el riesgo país se dispare. Cuando existen señales que mandan los gobiernos de que la cosa está mejorando, ese riesgo país baja. Pero tampoco es un tema definitivo, porque al final es como vestir más bonito al chico o a la chica, pero eso no quiere decir necesariamente que los vayan a invitar a salir. De ahí para que invitarlos a salir es otra cosa, ¿no? Y sí. hay que tener la claridad de saber que un indicador es eso, un indicador. Por lo demás, se necesitan varias cosas para que el tema funcione. Ya, pero las otras cosas que necesitamos tampoco es que despegan, como lo que yo le decía acá en nuestra provincia, vivimos un abandono, bueno, el abandono en realidad es sempiterno, sí. Ese es un abandono, de ostracismo, ¿no? Entonces, tampoco es que es nuevo, lo que eso sí nos apena es ver que nada cambia a veces. El maestro decía, es necesario que algo cambie para que todo siga igual. Entonces tenemos un nuevo presidente. Fíjese Lazo, es el gobierno al que usted representó, Lazo, fue un bastión, Loja. Qué manera de votar por Lazo, qué manera de quererlo a Lazo. Increíble, ¿no? Se le dio mucho apoyo aquí en la provincia. Sí, mucho apoyo en la provincia y la respuesta fue ser, a Correa lo mismo. Correa aquí 80% se la pegaba sin despeinarse y todos, o sea, este pueblo es muy querendón, pero no es tonto. Generoso. Sí, muy generoso, pero a la hora de la verdad le dice, oye, ya, pues, no abuses también, ¿no? Entonces, veo, la historia es tal cual. Correa, Lazo, vemos Noboa hasta ahora, podría ser que cambie, siempre nos quedamos con la esperanza de que puede ser que algo mejore, pero eso nos ha pasado, doctor. Sí, bueno, lamentablemente a veces hay políticos que decepcionan y otros políticos que no decepcionan. Y nuestro pueblo, como usted bien dice, yo coincido, es un pueblo generoso, es un pueblo querendón, es un pueblo que no es pesimista, siempre tiene la esperanza de que las cosas van a mejorar. Y cree de buena fe, no por ingenuidad, sino porque es de buena fe. Pero luego a veces la realidad termina decepcionándonos a todos, ¿no? Yo, como usted bien dijo al comienzo de la entrevista, de alguna manera estoy en una edad madura haciendo política porque no estoy tan mayor y tampoco estoy tan joven. Mi primer cargo en este mundo político fue hace 2002, hace ya más de 20 años, que yo fui secretario del Tribunal Electoral del Guayas y de ahí he desempeñado 6 cargos públicos y he podido ver muchas cosas.
he podido entender mucho el sistema y probablemente la lección más importante que tengo de todo este trayecto y toda esta etapa es que uno tiene que luchar por sus ideas, tiene que buscar plasmarlas, pero no tiene que derramar ni media lágrima cuando le toca abandonar el poder o renunciar o irse. No hay que aferrarse jamás al poder porque a veces los procesos de cambio no están necesariamente en el desempeño de un cargo, están en la sociedad, están en la lucha por esas ideas y están también en las renuncias, porque las renuncias a veces también construyen institucionalidad. Y creo que esa es probablemente en mi caso, en mi experiencia personal, una de las mayores lecciones que he tenido. Yo, gracias a Dios, siempre he podido, no digo ni puerta grande ni puerta pequeña, porque esas rimbombancias a veces son superfluas. Yo siempre he salido por la misma puerta que entré a un cargo. Nunca he tenido nadie, cuando he salido de un cargo, que me haya reprochado nada. Nunca en la calle. Lazo Nunca. no No. se resistió con O usted. sea, sí, terminamos con diferencias importantes respecto del manejo del Sí. gobierno, respecto del manejo del partido sobre todo. Porque dicen que cuando entró Cucalón se sintió una diferencia, que usted había tenido una actitud más parsimoniosa y vino Cucalón y dice, esto era lo que necesitaba desde el comienzo, la gente empezó a decir así, no sé cuál sería la Sí, diferencia, ¿no? yo tampoco, algunos dijeron, es que también depende de sectores ideológicos, ¿no? Creo que la gente de la derecha habrá estado deseosa de tener a alguien que entre a hablar como, con autoridad y que empiece a decir esto se hace así, esto se hace así, o tal vez la derecha se siente cómoda dentro de ese escenario. Usted es medio izquierdoso, Yo, perdone, yo me pero reivindico como alguien más de centro izquierda. Para mí los diálogos y la construcción política es fundamental. Por eso es que en mi caso yo impulsé las mesas las de mesas diálogo, de diálogo claro. con el movimiento indígena porque consideraba que un aspecto fundamental para la paz política del Ecuador. Pero ellos también como que banalizaron ese trabajo, porque luego terminaron no asistiendo, protestando. Sí, Permítame, doctor, solo una llamada sí, telefónica. sí, 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 sí. Buenos días, 725-400, le escuchamos, Sí. adelante. ¿Cómo está, mi estimado doctor Sol? Buenos días, saluda Vicente Flores Torres y buenos días a su invitado. Yo creo que el fracaso del gobierno de Lazo fue no escoger a su gente adecuadamente. Por ejemplo, el doctor Jiménez, cuando estuvo en el Ministerio de Gobierno, yo creo que era una pésima decisión porque él venía del correísmo. Recordamos también nosotros que al inicio, cuando estuvo él en la Asamblea Nacional, pedía que se revise los juicios del delincuente prófugo de Correa, y siempre tuvo esa relación en la Asamblea y fuera de la Asamblea y cuando estuvo de ministro. Incluso hubieron muchas denuncias de funcionarios públicos en la consulta popular que habían prohibido de parte del Ministerio de Gobierno que se haga campaña, proselitismo político a favor de la consulta popular. Entonces yo creo que ese es el tema del señor Lazo. Aquí en Loja también estuvo muchos traidores también, como el ex director de Creo, el señor Dávila, y muchas personas que se beneficiaron, simplemente se beneficiaron del gobierno de señor Lazo, simplemente quisieron estar en buenos cargos públicos y no arrimar el hombro para que se haga un buen gobierno y para permanecer también, porque fácil es decir me separo porque tengo divergencias, porque no concuerdo, cuando ya se han beneficiado totalmente del gobierno y han perjudicado también al gobierno, y así también ahora lo mismo están haciendo con el señor Noboa. Yo creo que ahora todo el mundo quiere estar con el señor Noboa para también aprovecharse. A lo mejor se les da un carguito de ministro o de otra cosa, y de esa manera se vive la política en nuestro país. Yo creo que primeramente, incluso para crear un movimiento, tiene que uno ser transparente, ser leal con la persona que le da, le confía algo, como en el caso del señor Jiménez, que le confiaron el Ministerio de Gobierno, que se tenía que hacer un buen trabajo. Eso, mi estimado doctor, y muchas gracias y buenos días. Bien, bueno, yo respeto lo que dice el radio escucha, pero yo creo que él está bastante mal informado, desde mi punto de vista, está bastante mal informado. Primero, y se lo voy a decir, ¿no? Yo superé tres intentos de destitución del presidente Lazo, el uno en la calle, cuando fueron las marchas de junio que intentaron los movimientos indígenas
desalojar al presidente de Carondelet. Afortunadamente se logró firmar el acta por la paz y de ahí se dio paso a las mesas de diálogo. El otro en la asamblea, cuando intentaron también destituirlo al presidente con el primer juicio político que hubo y afortunadamente también pudimos prevalecer en la votación. Y el otro escenario fue en el Consejo Nacional Electoral, cuando algunos colectivos supuestamente ciudadanos intentaron también promover una historia de revocatoria del mandato. Respondimos argumentativamente con un escrito de más de 1000 páginas, información, hojas de todo lo que se venía haciendo. Y yo creo que los hechos tienen que ser mucho más contundentes que las especulaciones. En la Asamblea no es cierto que en algún momento pedí que se revisen los juicios. Eso fue en el contexto de una entrevista de La Posta y yo referí los temas que se estaban discutiendo en la Asamblea, pero no es que dije que estaba esperando que se revisen los juicios. Él, por eso digo que está muy, muy mal informado. Y no sé qué otra cosa alegó también que ahorita se me escapa. La lealtad, pero no sé si está la persona aún en la línea. Pero la lealtad creo que se desglosa con resultados. Yo no estoy aquí para desarrollar una polémica con alguien, pero sí para aclarar un poco las cosas. Y creo que la lealtad no se desglosa a partir de especulaciones ni de interpretaciones. Y déjeme decirle también otra cosa. Yo soy el Estado afiliado a 2 organizaciones políticas, también para que el radioescucha se informe, ¿no? Y no repita necesariamente mecánicamente las cosas que oye. Yo he estado afiliado a la Ruptura de los 25, que en su momento sí, como parte de otros colectivos, hizo una alianza con el movimiento que en ese momento gobernaba, que era Alianza País, presidida por el expresidente Correa. Pero mi último cargo allí, y de ahí yo no volví a desempeñar ninguno más, fue en el 2009, en agosto del 2009, cuando el expresidente tenía el apoyo de más del 80% del país. Y por si acaso, para que también se informe, yo fui el primero que públicamente, está en los registros en Ecoavisa, denunció lo que estaba sucediendo con el juicio del Universo, así como la metida de manos de la justicia, y además formé un colectivo con Guillermo Lazo que se llamó Compromiso Ecuador para justamente luchar contra los intentos de él de reelección indefinida, porque la gente cambia en el poder y la gente empieza proponiendo unas determinadas ideas que son sensatas y parecen sensatas y que, como usted bien dice, promueven el apoyo de la gente, pero luego terminan no siendo reales, sino que terminan derivando en intentos de perennización del poder. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas allí? O se quedan o se van. Yo me fui sin ningún problema y no me fui en el 2017, cuando ya el asunto se caía en pedazos. Me fui en el 2009, en agosto del 2009. Y reitero, a mí las afiliaciones, yo estaba en 2. Una Ruptura de los 25 que me desafilié en el 2013 y la otra creo que fue del 2017 al 2023, 6 años. Entonces, creo que las cosas hay que ponerlas siempre en el contexto, porque no hay que vivir ni de las mentiras, ni de las especulaciones, ni de las falacias. Y me parece que lo más importante es hablar claramente con los resultados que se produjeron en el ejercicio de una determinada gestión. Pero si ve el alto valor que hay en que los actores políticos den la cara, expliquen. Sí, porque el que nada debe, nada teme. Buenos días. Sí, buenos días, doctor Aponte, Jorge Velázquez. Un saludo para el señor Jiménez. Muchas de las veces, bueno, y aquí en Loja, la persona que habló quiso ser parte del gobierno de Lazo en muchas ocasiones y no le dieron ningún cargo. A lo mejor por eso siento un poquito de envidia de que usted sí ocupó un cargo en el gobierno de Lazo. Pero mi pregunta, el gobierno del señor Daniel Noboa llegó al poder con una vicepresidenta, a la cual a los pocos días de estar en el poder la exilió a Israel. Hoy está buscando la forma de que ella no ocupe el puesto que le corresponde según la Constitución, el momento que le toque reemplazarlo al señor Noboa. ¿Considera usted que en la violación al marco constitucional, a buscar motivos para impedir que él asuma la presidencia, se constituiría en un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, y perjudicaría enormemente a la democracia en el Ecuador? Esa es mi pregunta. Muy bien, doctor, era exactamente la última pregunta que teníamos reservada para tratar con usted en el corto tiempo que nos queda.
Obviamente el ciudadano ya la planteó, pero no es una pregunta, él no hace pregunta. Es una reflexión. Él prácticamente hace una... La segunda persona que intervino. Sí. Me parece que se empezó refiriendo que la primera persona buscó un cargo en el gobierno del expresidente Lazo. Pero era por la persona que intervino. Por la persona anterior, ¿no? Por la persona que intervino. Sí, él se refería refería o algo así. Sí, no, a la persona que intervino por teléfono y entonces él plantea esto de la vicepresidenta, pero ya lo planteó, aunque... A mí me parece que es una reflexión muy válida. Ya, claro. Yo creo que se están tensando, por eso comenzaba diciendo que el problema de institucionalidad del país es un problema de fondo. Y mire, yo le digo algo, a mí también me criticaron mucho porque yo siempre defendí que cuando se tomen decisiones judiciales se respeten esas decisiones judiciales. Lo que pasa es que como todo está atravesado por el dogma político y a veces la gente fanática piensa que uno tiene que hacer tabla rasa de las instituciones para castigar a tal o cual político o defender por encima de la institucional a tal o cual político, no entienden que un país no se construye dejando que las pasiones se superpongan a lo que dice la Constitución. Y aquí la Constitución es muy clara. Nos guste o no, establece 5 poderes del Estado o 5 funciones del Estado, como ahora se llaman. Yo personalmente no soy fanático de esa construcción. A mí me gusta la construcción clásica de Locke y de Montesquieu, que es la de los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. He sido tal vez el mayor cuestionador de lo que ha sucedido con el Consejo de Participación Ciudadana y todos esos cursos. Puede ser una novelería nada más. Esos concursos mañosos que ha organizado. Pero ahí están, ahí sobreviven porque la gente les termina dando el apoyo cada vez que vamos a consulta popular y vaya que hemos intentado varias veces cuestionar a ese porque no se sabe consejo. También de pero política, bueno, habrá que ver en el futuro. Pero en todo caso, lo que ahora sucede entre la presidencia y la vicepresidencia corre un riesgo muy serio de afectar gravemente la institucionalidad del país. Porque está claro que hay una diferencia entre presidente y vicepresidenta. Está claro que no se llevan, está claro que no se quieren, está claro que hay cosas ahí de fondo que no le han contado al país. Tal vez no sea necesario saberlas, porque pueden ser temas hasta personales inclusive. Pero lo que no está claro es hasta dónde se quiere llevar este conflicto. Y lo que no está claro es las herramientas que se van a utilizar para que no se obedezca lo que establece la Constitución. Y la Constitución dice que a falta temporal del presidente asume la vicepresidenta. Para eso está. Es probablemente su única función fija, porque el resto de funciones se las da el presidente, conforme lo que dice el mismo texto de la Constitución. Y allá la mandó a la Franja de Gaza a que vea cómo hace para arreglar la paz en Medio Oriente. Y está bien, ok. Por último, sonó un poco forzado y un poco fuerte, pero digamos que ejerció su potestad constitucional de asignarle las funciones a la vicepresidencia. Pero la cantidad de tesis cantinflescas y extrañas que ahora están circulando de que no se necesita de ella, o que es prescindible, o que se le puede delegar a un ministro, eso sí nos hace daño institucionalmente de forma muy grave. Porque esto no es una camisa que se dobla y se aja y se plancha conforme a quien la quiera usar. Aquí hay un texto que debe respetarse y yo creo que hace bien el radioescucha que nos llamó hace un momento en sostener que este conflicto puede llevar a serios problemas de institucionalidad dentro del país, inclusive, no sé si lo califico, me parece como autoatentados, que serían gravísimos para la vigencia del orden democrático. Ya, muy bien. Visto así, expuesto así, extraordinario, no hay manera de refutar, pero a veces demos la vuelta solo un instante para que no quede, para que usted nos ilustre en esta parte. Porque además fue ministro de gobierno y ahí podría haber estado esa papa caliente en sus manos, o sea, en las manos de un ministro de gobierno. Es ahí, pues se llama de gobierno, es cuando tiene que ver cómo supera el problema. El asunto es el siguiente. Como le decíamos, excelente, está bien lo que usted dice, pero démele un poquito la vuelta. ¿No cree usted también que un país se fortalece, la Constitución se la respeta mucho más, el ciudadano se empodera más de la democracia cuando se hace respetar la ley, no solo la suprema ley como en la Constitución? Por ejemplo, si la vicepresidenta ha transgredido una norma secundaria, ha incurrido en un acto de corrupción, ¿por qué no puede ser que la Constitución dice que ella tiene que reemplazar y no importa que haga lo que haga? En ese evento nada más, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, tiene que haber un debido proceso. Exactamente. Tiene que haber un debido proceso. Si es que
vicepresidenta ha incurrido, por ejemplo, en violación de sus funciones o en transgresión de sus funciones, ok, ¿cuáles son? Porque hay que decirnos pues, cuáles son. ¿Cuáles son aquellas en las que ella ha fallado? Exacto. Y tiene que haber un debido proceso, entiendo que ante la Asamblea, porque para algo está. No es que alguien dice, ella incurrió en esta violación de funciones y listo, chao, se acabó, te vas. Así Ha no estado se- vendiendo puestos, como es la acusación pero- más flagrante. Pero ojo, eso tiene que ser acreditado dentro de un proceso y tiene que ser de ella, no del hijo de ella. No, es necesariamente. que dicen que a ella también estaría involucrada en Bueno, conversaciones. Dicen. Dicen. Acá también, Ah, ahorita claro, que dicen. estaban llamando, decían algunas cosas. Entonces, en tierra de No. chismes y de lucubraciones y de hipótesis, hay muchísimo que se puede discutir. Pero las instituciones sobreviven cuando hay lo que se denomina debido proceso. Exactamente. Es decir, si a alguien se ¿Y qué- acusa pero de qué algo... pasa si en ese debido proceso se determina Bueno, ahí tiene que alguna irse, irregularidad? sí, así como pasa con el presidente, o con el vicepresidente, o con los ministros, o con cualquiera de los asambleístas. Si ellos han incurrido en alguna falta que es grave, tienen que irse. Así como cuando la Contraloría determina responsabilidades en los funcionarios públicos, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal, pues tiene que haber un debido proceso. ¿Está bien? No podemos un día que nos levantamos y decimos, ya no me gusta esta persona, te vas. Eso tal vez funcionará en el mundo privado. Y ojo, que ni siquiera allí, porque allí hay que pagarle la liquidación. Ya. Y conforme a lo que Ya. dice la ley. Lo vamos a dejar, está muy bien, el tiempo casi ha concluido. ¿Quiere hacer alguna invitación usted para alguna reunión política, algún evento que vayan a hacer? Bueno, nosotros tenemos una agenda hoy día aquí que tenemos que desarrollar en la provincia. ¿En la provincia o aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad. Ya. Me gustaría darme un vueltazo por Vilcabamba mañana, pero no sé si vayamos a tener Ya. tiempo. Pero la verdad es que quiero aprovechar para saludar a todas las personas en la ciudad, aquí en la ciudad de Loja, en esta hermosa provincia, que es una provincia grande, fronteriza. La verdad que recorriendo el país uno se da cuenta de tantas asimetrías que existen, ¿no? En costa, en sierra, tantos problemas que tenemos. Pero bueno, me parece que no hay mal que dure 100 años y uno siempre se levanta, como dice mi padre, todos los días sale el sol y todos los días hay una nueva expectativa de hacer las cosas bien. Y yo creo que es ese optimismo que tiene el ecuatoriano, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, busca siempre que las cosas mejoren. Y nosotros estamos aquí para aportar con nuestro granito de arena, con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, pero siempre con la claridad de que cuando uno está haciendo política no representa intereses propios, representa un grupo humano y tiene que saber defender sus propias ideas.